Hoy es viernes 18 de abril. Vamos a orar primero. Amado Padre, venimos para que usted esté bendiciendo este estudio que estamos haciendo del Catecismo Menor Bautista. Le pedimos la guía de su Santo Espíritu, su Santa Palabra para poder comprender, o sea, lo que vamos a estudiar, que está abriendo nuestros ojos del entendimiento, para que podamos entender cuál era el propósito de usted cuando creó al hombre. Todo esto le pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, después de un tiempo hemos vuelto de nuevo a las clases, ¿no? Hemos discipulado del catecismo menor. El catecismo mayor ya lo hemos visto, o sea, lo que la confesión de fe de 1189. Ahora estamos viendo el catecismo menor bautista, ¿no? Quiero que quede en claro algo. La otra vez por Facebook me preguntó una señora ayer o esta mañana, no me acuerdo, de si nosotros éramos católicos, porque me hizo el catecismo de catequesis y le tuve que explicar de que no, o sea, no, que no éramos eso, ¿no? Incluso también el catecismo, aparte se escribió en la confesión mucho, no tengo tiempo de hacer un poco de historia, ¿no? De por qué muchas de las cosas que se escribieron era porque estaba en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Bueno, y otros también porque también muchos de los bautistas éramos perseguidos, ¿no? Por otros reformados en esa época, y bueno, tuvimos que sacarlo, o sea, en esa época no lo que eran las confesiones. Bueno, no tengo tiempo de hablar de eso. Vamos a hablar entonces, después de tanto tiempo que estuvimos haciendo un par de arreglos ahí en casa, quedamos la pregunta número 12, y dice así: ¿qué acto particular de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en el que éste fue creado? Es medio larga la pregunta, ¿no? Pero bueno, la respuesta es así: cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él una alianza de vida bajo condición de perfecta obediencia, vedándole de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Y el catecismo da dos versículos. Por supuesto que no vamos a tener tiempo de hacer un estudio explayado exegéticamente de lo que es vamos a decir, de hablar sobre el pacto, vamos a decir, de obra, ¿no? Que es más conocido como, sí, el pacto de obra, ¿no? Que así lo llamaron los teólogos reformados. Aunque muchos no creen sobre que el pacto porque no aparece la palabra pacto, como no aparece la palabra Trinidad, como no aparece la palabra teología, entonces no aparecen muchas cosas, ¿no? Pero se le ha llamado así pacto de obra, aunque no aparece, ¿no? No tengo tiempo, valga la redundancia que vuelvo a decir de nuevo, ¿no? Se hace como muletilla ya. Pero vamos a llamarlo así, ¿no? El pacto de obra. Primero voy a leer los textos y después voy a explicar un poquito de esto. En Génesis 2:16 al 17, voy a leer Génesis 2:16 al 17. Dice así: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él coma, ciertamente morirás, ¿no? Entonces cuando Dios crea al hombre le permitió, o sea, en su providencia también, que él pudiera en sí poder comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? O sea, cuando él fue creado, ¿no? Perdón, sí, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que después vamos a explicar un poquito de eso, ¿no? Entonces eso es lo que Dios le manda, vamos a explicar un poco eso. Y vamos a leer el otro texto que da el catecismo, antes de explicar un poquito más sobre esto. Da Santiago 2:10, que dice así: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Para explicar un poquito esto, ya sabemos que el catecismo terminaría ahí. Eso es solamente todo lo que nos enseña, Sabemos que después todo lo que viene es lo que introduzco yo
o sea, lo que busco, lo que estudio, porque el catecismo muere ahí, o sea, dice eso, y ahí ya está, si lo entendés, si no, ya está. Pero vamos a indagar un poquito más para poder entender esto, lo que nos enseña. O sea, entonces, ¿qué es esto del pacto de obra, no? O sea, se le puso así como un pacto de obra, ¿no? Vamos a decir que era, podríamos llamarlo como una prueba que Dios le hace a Adán, si le queremos poner, lo queremos determinar con algo. A este, vamos a decir, Adán, o sea, él si hubiera pasado este periodo de prueba, que no sabemos si cuando, no sé, podría durar este periodo de prueba, ¿no? Supuestamente en un tiempo de determinado, no sabemos, pero sabemos que él tenía que rendir una prueba. ¿Por qué podemos llegar a determinar con certeza que es así, o creen los teólogos, yo lo estoy inventando? ¿Cómo podemos decir a ciencia cierta, o vamos a decir bíblicamente es cierto que es así, que Adán fue así, que Dios le estaba probando? ¿Por qué? Porque las escrituras nos hablan en Romanos 5, 14 a 21 y 1 Corintios 15, 45 en adelante, que no vamos a ir, pero vamos a explicar por arriba. Aquellos que tienen un poco conocimiento de las escrituras van a estar sabiendo lo que yo voy a hablar. Porque sabemos que el primer Adán no lo logró con éxito esta prueba, pero sí lo logró el Señor Jesucristo, que era el segundo Adán. Entonces, ¿qué sucede? Que al no lograrlo Adán, o sea, la raza, nosotros, porque él nos representaba a nosotros, fue confirmada en el pecado. Me estoy adelantando un poco la segunda pregunta que veremos, no sé, supuestamente tendríamos que verlo el sábado, ¿no? Pero me estoy adelantando un poquito para hablar, porque ya no tendría que dar estas respuestas. Pero ya sabemos, ¿no? Que el hombre pecó y todo, ¿no? O sea, está de más decirlo esto. Pero quiero hacerlo un poquito más fuerte este estudio, no que quede tan por ahí arriba, ¿no? ¿Qué sucede? Que al pecar Adán, nosotros fue confirmado en el pecado, nosotros, y en la condenación, por supuesto, la muerte vino. ¿Pero por qué? Por la transgresión de Adán, que vamos a ver más adelante. Porque acá el catecismo solamente nos dice que Dios le dice no come ese árbol y ya está. Hasta ahí nos dice el catecismo. Yo me estoy dando un poco en los estudios. Pero ¿qué sucede? Que Cristo, vamos a decir, Él fue el que obedeció. Vamos a decir que Él en sí completó con éxito lo que tenía que haber hecho el primer Adán. Y entonces como resultado lo tuvo la justicia, sea para todo lo que, vamos a decir, que Él representa, ¿no? Como dice 1 Corintios 15, 22. Y él es que por medio de la obediencia consiguió la vida eterna para todos, ¿no? Los que son él, en él representa. Y de esta forma obtuvo vida para nosotros. Entonces, por eso que bíblicamente creemos que el primer Adán fue puesto a prueba. Si él hubiera logrado pasar esa prueba que Dios le dijo, solamente ese mandamiento, nada más, un mandamiento, que no comiera de ese árbol, él hubiera completado esa prueba, él hubiera logrado la vida, o sea, eterna, o sea, en sí, no, cuando estaba Adán, vamos a decir, no estaba hablando de que él iba a lograr como nosotros ahora cuando Cristo vino, ¿no? Porque cuando Cristo vino fue diferente, pero no era que Adán estaba como ahora, vamos a decir en la ausencia del pecado, la maldición de la muerte, porque ya Adán en sí había sido creado perfecto. Todavía él no tenía, incluso Adán sí tenía libre albedrío, nosotros no, después de Adán no, pero Adán cuando fue creado, o sea como dice Eclesiastés 7:29, él sí tenía, el primer hombre sí tenía libre albedrío de poder llegar a decidir, después el hombre no, el hombre fue contaminado, todas sus facultades, en voluntad, fue cautivizada por el pecado, pero él sí podía. Entonces, ¿qué sucede? Que él, vamos a decir, él lo que hubiera logrado, lo que en sí le hubiera logrado hubiera sido una confirmación en la justicia y en la libertad, y de ser librado, por supuesto, de la muerte, que después él se acredita, ¿no? Por haber violado ese mandamiento, ¿no? Entonces él hubiera sido librado de la muerte y hubiera tenido una comunión más libre y, vamos a decir, con Dios. Eso es lo que hubiera logrado Adán. Pero al no lograrlo sabemos que tuvo que venir el segundo Adán.
que él sí que sabemos que es el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, y él lo hubiera logrado si no hubiera hecho, o sea, lo que vamos a ver estudios más adelante, que es que él, o sea, sabemos que él peca, ¿no? Transgrede eso, más allá que fue incitada por la mujer, pero él decide comer. Él hubiera logrado, vamos a decir, las bendiciones que se hablan del cuerpo glorificado y transformado, lo que en sí habla 1 Corintios 15, que él hubiera llegado a ser, vamos a decir, hubiera sido confirmado en justicia, y hubiera tenido, vamos a decir, el cuerpo que se habla en 1 Corintios 15, y hubiera llegado a ser posesión suya, y no solo suya, sino que toda la raza que él estaba representando, o sea, nosotros. Pero a él el pecado, ¿qué pasa? Se pasa todo. Entonces, para que se pueda entender, si no entendieron nada de esto que estuvo hablando, en sencilla palabra es así: él tuvo un periodo de prueba, no lo pasa, él era nuestro representante. Si lo hubiera pasado, ¡pum! Entonces, ¿qué sucede? Hubiera sido confirmado en todas esas cosas, la vida eterna, pero ¿qué pasa? No, al final, ¿qué pasa? Él murió, si comiera eso morirás, le dijo Dios. Entonces vamos a ver más adelante que él se acredita todas esas cosas, ¿no? El pecado, la muerte y viene. Espero que entonces se haya podido entender un poquito eso, ¿no? Que Dios en sí utilizó esto como un periodo de prueba, o sea, en el sentido de no comer, o sea, del árbol, o sea, del conocimiento del bien y del mal, ¿no? En sí, el conocimiento del bien y el mal, la Biblia habla un poco, o sea, en sí la Biblia cuando habla de eso habla más o denota más de madurez. En Deuteronomio 1:39, Isaías 7:15, habla en sí de lo que se llegara a hacer crecer, o sea, en la madurez. Entonces el propósito de Dios era en sí conducir a este primer Adán, o sea, al hombre, desde esa infancia espiritual, tendría que llegar él a la madurez espiritual. Eso es lo que tendría que haber logrado Adán. Si él, vamos a decir, si lo hubiera obedecido. Bueno, este árbol de bien y el mal tanto hubiera sido tanto sí para, vamos a decir, un instrumento para que él madurara éticamente, tanto en la maldad o vamos a decir en la justicia, en la rectitud, del conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, al comer él, así fue, él creció, vamos a decir, dentro del pecado. Sabemos que él no había comido todavía el árbol de la vida, eso se lo tenemos entendido porque más adelante, no me acuerdo si en el 3 y pico, 3:22, no me acuerdo, porque no me acuerdo bien en qué texto, Dios le dice que no coma el árbol del bien y del mal, no sea que este llegue a ser uno como nosotros. O sea que todavía él si hubiera sido confirmado, quizás Dios le hubiera dicho que comiera el árbol del bien y del mal, o sea, para que este hombre, o sea, fuera confirmado en justicia, entonces por haber obedecido, y nosotros se nos hubiera pasado todo eso, no nos hubiera venido todo, incluso el segundo Adán que es Cristo. O sea, sencilla palabra para que se pueda entender, entonces es eso, ¿no? Era la meta de Dios era conducir, o sea, al hombre al estado en sí de vida eterna, de justicia, ¿no? Podríamos decirlo inmutable. Esa es la meta original, o sea, cuando creó, o sea, pero ¿qué sucede? Como al no pasar eso, sabemos que tuvo que venir el Señor Jesucristo y hacer la obra redentora, ¿no? Y él es vamos a decir, que logró lo que el primer Adán no logró. Bueno, yo lo hice un poquito más, vamos a decir, sustancioso, si pudiéramos usar una palabra, este estudio. Así el estudio terminaba ahí nomás. ¿Qué acto particular de providencia ejecutó Dios respecto al hombre en el estado en que éste fue creado? Bueno, la respuesta tenía que ser esta y ya está. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo de él una alianza de vida, alianza de vida acá llama. Pero sí también se le es conocida como un pacto también, ¿no? Pacto de obra. Bajo condición de perfecta obediencia, vedándole de comer el árbol de ciencia y bien y de mal, so pena de muerte. Bueno, sencilla palabra, el estudio tenía que haber terminado en esto. Yo lo estiré un poco nomás. ¿Cuál es? Bueno, el catecismo nos enseña esto, que al principio, cuando Dios creó al hombre, en su providencia le dijo, puedes comer de todo lo que yo he creado acá, pero no comas de este, porque si comes de esto, morís. Y como decirle al chico, no metas el dedo de enchufe. ¿Qué sucede?
no tengo tiempo de hablar del reino, de Dios, eso, pero en sí, en el principio Dios queríamos decir, como decimos nosotros, venga ahora tu reino. Bueno, el reino de Dios que iba a ser traído, el hombre iba a ser un representante de Dios o del reino. Este es el principio de Dios en la creación, si no lo saben. Dios puso al hombre, él iba a ser un administrador, por decirlo, del reino de Dios acá en la tierra, y él iba a representar, el hombre acá es el reino, se iba a tener que encargar el primer Adán de multiplicarse, de expandir el reino de Dios acá en la tierra. Ese fue el principio, al principio. El hombre tenía que hacer, pero cuando vino el segundo Adán, yo me estoy hablando un poquito más ahora por otras cosas, pero cuando vino el segundo Adán, que es Cristo, pues, por eso es lo que estamos haciendo ahora. Por eso no se trata de, sí, canto un himno, escucho unas prédicas y ya está. No se trata de eso, hay que entender bien cuál es el propósito de Dios, para qué Dios te llamó, por qué es el reino de Dios. Por eso que estamos diciendo, el catecismo, qué fácil que es. No, es un poco más allá. ¿Qué sucede? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. La nueva creación, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Son nueva creación? Bueno, si son nueva creación, tienen que entender por qué fuiste una nueva creación, una nueva raza. A pesar de que estamos mezclados con acá en el reino, se está transformando como una prédica esto ya. Pero para que puedan entender, sí, el principio ya terminamos el catecismo, estoy hablando de otras cosas ahora. La nueva creación será esa nueva creación en Cristo Jesús. Nuestro deber ahora es expandir el reino de Dios, lo que tenía que haber hecho el primer Adán, pero ahora lo hizo el segundo Adán, y ahora ¿cuál es? En nosotros expandir este reino. Por eso me decimos, venga a dar tu reino. Ya vino, estamos expandiendo el reino de Dios, no es lo que tenía que haber hecho el primer Adán. No lo voy a seguir hablando más de esto porque si no, no terminamos más, ¿no? Pero ¿se ha podido entender entonces? ¿No? Sencillo era. Yo la extendí un poquito para aquellos que comen carne, ¿no? Y ya no toman tanta, como dice Pedro, que dice toman lechita espiritual, dice Pedro, ¿no? Ya que algunos que ella dice hebreo que deben comer carne ya, entonces para algunos hablé así, pero en sencilla palabra eso era, no comas de eso, si comes de eso, morís. Bueno, ya vamos a ver que después la segunda pregunta que dice ¿se mantuvieron? Sabemos que no. Bueno, vamos a terminarlo y ya está. Muy contento que hayan vuelto de nuevo a estos estudios del catecismo, yo porque me gusta que aunque sea un poquito, seamos edificados, pero que crezcamos, ¿no? En conocimiento y en verdad y en justicia, en rectitud, que esto siga transformando nuestras vidas, y para qué vino Cristo, y bueno, todo tenemos que saber, ¿no? Así que, amado Padre, le agradecemos porque nuevamente estamos en el camino de nuevo, aprendiendo, como dijo, si alguno se orgullece, que no enorgulleja de conocerlo a usted, por eso queremos crecer en usted, su palabra es un espíritu y verdad, que formen, que se alimenten nuestro espíritu, que crezcamos, a veces trabajamos en los trabajos seculares, estamos absorbidos en el mundo, escuchamos muchas cosas que nos pegan, música, la tele, todas esas cosas quieren que la nueva creación sea corrompida, entonces queremos ahora, Padre, que de nuevo volvemos a no solo estudios, sino que no solo servidores, sino hacedores de su palabra. Por eso creo que yo, no sé si yo soy el que estoy más gozoso y contento de que otra vez hemos vuelto con esto, y también acá también dicen amén, ¿no? Sí. Porque gracias, porque estamos de nuevo con estos estudios, y que muchos sean también edificados aquellos que escuchan también por internet, que también es para ellos esto que hacemos. Por eso empezó la obra en internet, fue para ellos. Así que vamos a terminar como diciendo lo que siempre decimos, ¿no? Como siempre decimos, Iglesia Bautista de la Gracia. Amén. Amén.